lástima, no nos quedó ni testimonio de lo que charlábamos. Te quedan 10 minutos así de este espacio, de esta parte. Bueno, nada, recién charlábamos en el medio de las otras cosas que habíamos comentado acerca de eh, el problema de la radiación, digamos, cómo habíamos derivado en la ley de Wien, y de ahí charlábamos acerca de una hipótesis que aparece en 1900, que es la hipótesis de Planck. Años antes de eso, años antes de Planck, hubo, y en este marco que les decía, de qué tanto es lo que radia un cuerpo, bueno, hubo allí una preocupación para poder determinar específicamente la potencia radiada por un cuerpo a una determinada temperatura. O sea, un objeto radiante, ¿no?, que emite energía en todas las direcciones. Lo que nosotros habíamos visto la semana pasada es que la energía que radia tiene una relación entre la temperatura y el pico máximo de radiación. Sin embargo, la potencia radiada quedaba dentro de la distribución de esa curva, ¿no? Veíamos una curva que era la curva de Wien, y todo lo que quedaba por debajo de esa curva, el recinto de ordenadas de esa curva, estaba asociado a la potencia radiada. Bueno, entonces, ahí hay un trabajo para conceptualizar esa cuestión. Si uno busca ahora en los libros más modernos, uno encuentra que se puede representar eso con una expresión que no sé, no tengo la otra cámara. Tuve unos problemas serios tecnológicos. Perdí mi computador. Acá, por acá. Ahí se ve, sí. Bueno, entonces, la energía radiante dice que tiene que ver con, acá en realidad es una E así, y de este lado tiene como una E minúscula, un Crucify así, una T cuarta. Bueno, dice que ahí se fue del recuadro, profe. No se ve nada. Corro para allá. Ahí una sí. cosa así. Bueno, dice que la energía radiante tiene que ver con la superficie del cuerpo en cuestión, que está representada por la letra E pequeñita, esta, por la potencia cuarta de la temperatura, y por una constante que se llama constante de Boltzmann. A esta expresión, que es un resultado empírico, en realidad es un trabajo de fines del siglo XIX, se lo conoce como teorema Stefan-Boltzmann. Bueno, teorema Stefan-Boltzmann. Y a este no se ve igual. Como los de aquel lado no se ve nada. Yo muevo por acá, por allá. Ahí, Stefan Boltzmann. Esta es la constante de Boltzmann, que equivale a 5 menos 8 sería watts por Kelvin cuarta. Bueno, casi seguro que es así, ¿eh? De todas formas, ustedes que tienen internet y esas cosas, no me sale este dibujito, es como una O, pero no me sale. Tengo una falla mental. ¿Es una constante siempre fija, Es una tipo constante, pi? la constante de Boltzmann. Boltzmann era un físico más vale teórico, se dedicaba a la mecánica estadística, se especializaba en eso, y construyó un modelo que le permitía, digamos, hacer ciertas predicciones de una placa caliente que emitía una cantidad de energía. Stefan estuvo trabajando con ese tema de comparar la energía que emite una placa con temperatura conocida con la emisión del Sol. Entonces, comparar
la emisión de la placa le permitía saber de un área pequeñita cuánta energía emitía. Entonces, vale que la placa es de 1 metro cuadrado y hace una emisión de eso y puede tomar cuánta energía está radiando y de alguna manera cuantificar esa energía. Entonces compara la potencia de ese metro cuadrado con la del Sol. ¿Entendés? Con la radiación del Sol. Entonces, le vas cambiando la temperatura hasta que invoques la misma radiación de la placa en equivalencia con el Sol. A la placa del solar, digamos, a la placa que vos estás tomando, que estás midiendo la energía radiante en un área, eso parece complejo, pero alguna vez hicimos con 2 chapas de 2 fuentes del horno, ¿viste? Las negras. Bueno, adentro de esas 2 fuentes negras la pegamos con pegamento de siliconado, no dije la marca para no pasar el chivo del Fastic, lo pegamos con pegamento siliconado y lo pones al sol y le tomás la temperatura a eso, ¿viste? Entonces vos adentro lo llenás de agua, ¿no? Y le tomás la temperatura. Ese es todo el laburo de la radiación solar. ¿Qué pasa? La radiación solar va calentando el agua. Entonces vos después podés saber digamos, qué cantidad de energía fue necesaria para calentar el agua, que es otra cosa que no sé, que no... Es un cálculo que tiene que ver con el coeficiente, ¿cómo se dice? El calor específico del agua, qué sé yo, la variación de temperatura, es a partir de qué tanto cambió la temperatura del agua, yo puedo saber qué cantidad de energía recibió. Si vos lo pones arriba de la hornalla, bueno, sabés qué cantidad de calorías le dio el gas quemado. Y si la pones al sol, es la cantidad de radiación que recibió esa superficie, lo que varía la temperatura del agua. ¿Se entiende cómo es? Entonces, yo con una fuentecita así digo, si en una fuentecita así recibí tanta energía, porque el agua cambió tanto su temperatura, el agua estaba a 15 grados, lo dejo al sol 1 hora, me fijo, y resulta que ahora el agua está a 17 grados. Entonces, este litro de agua aumentó 2 grados, por lo tanto recibió una cantidad de energía de tanto. Yo puedo saber cuántas calorías recibió. ¿Está bien? Entonces, ahora, para saber cuál es la radiación solar completa, debería imaginar una megaesfera, ¿entendés? De no sé cuánto, 150 millones de kilómetros hasta el Sol. ¿Entendés? El tamaño de la esfera, el Sol en el medio, emite para todos lados. De todo eso que emite el Sol, yo puse una chapa acá chiquita que es un punto. ¿Entendés? Y en ese punto yo percibí tanta energía. Lo multiplico por la cantidad de puntos que tiene esa esfera y me da la energía del Sol. Entonces, esa sería como parte de esos trabajos que estaban haciendo. Entonces, ¿cómo sé cuánta energía emite? Bueno, comparo con una chapa que yo pueda conocer la temperatura y después traspolo eso. Bueno, la cuestión es que le daba a cualquiera, la temperatura del Sol era 1800 grados, ponerle, eran valores por el estilo. Después, todo esto que le digo, busquen en internet, pero eran como esos procesos. Y bueno, Boltzmann, que era un matemático que se dedicaba a la física estadística, construye un modelo bastante piola que facilita el cálculo y determinan una ecuación que es bastante simple. Vista desde hoy, cuando vos lo vas a ver en un libro, te va a decir, bueno, esto es un cálculo que se llama, qué sé yo, la integral de la expresión o de la teoría de Planck. Lo que pasa es que Planck fue posterior a esto, es al revés. Esto fue algo también que proviene de la matemática estadística, un modelo, que termina en esta simplificación. Si vos tomás las ideas de Planck y haces un cálculo al revés, llegás a esto, pero lo de Planck y esto tuvieron como 10 años de diferencia uno de otro. Esto es anterior al trabajo de Planck. Bueno, se va a cortar un cachito y ahora entramos de nuevo